Queremos darle la bienvenida a todas las personas en esta mañana, la familia ICR. Qué alegría verles, qué bueno ver algunas personas que hacía tiempo no nos acompañaban. Es una gran alegría poderles ver en esta mañana. Es una gran bendición. La semana pasada comenzamos un tema acerca de las situaciones de crisis. Hoy lo terminamos porque, como nos comentó el hermano Andrés, vamos a iniciar una serie para la familia el próximo domingo. Y el tema de esta mañana, hoy no tienen bosquejo porque vamos a usar solo 2 citas bíblicas en toda la predicación. Entonces, tome papel, lápiz, allí hay lapiceros. Vamos a aprender el tema cuando tu calma se transforma en caos. Y quiero comenzar en esta mañana hablándole de un episodio muy interesante. Un día gozoso. Venía a la iglesia con todo el ánimo para abrirla, un tiempo de oración. Habíamos convocado a algunos hermanos para oración, para un tiempo de cánticos, una mañana especial hace algunos años. Pues la mañana era tranquila, muy serena, no había tráfico, no había problemas. Llegué aquí contento a abrir la iglesia. Cuando de repente marqué la clave de la alarma y no funcionaba, algo estaba fallando, volví a digitarla y nada. Pues no bastaba más que esperar que empezara la sirena. Y efectivamente, al cabo de unos cuantos segundos, la alarma, no sé cuántos de ustedes han escuchado cuando se dispara la alarma, esto se convierte en algo insoportable. Y yo oprimía rápidamente los botones y estaba entrando en desespero. Subí corriendo y escuché que el teléfono estaba sonando. En ese momento me di cuenta que estaban llamando directamente de la alarma. Pero lo difícil era que no podía escuchar absolutamente nada de lo que me decían. Porque el sonido de la alarma era ensordecedor. No podía escuchar y ese en todo el salón me estaba volviendo histérico. Corría de un lugar para otro, no le pude escuchar a los de la alarma lo que me decían, no podía escuchar las instrucciones. Intenté bajar y oprimir los botones. Pues bien, pasaron 15 minutos de un tiempo terrible, angustioso, desesperante, de una alarma que no paraba de sonar, hasta que llegó el hombre de la moto, de la alarma. Dijo: bueno, ¿qué pasó? No, pues este aparato no quiere funcionar, no sé qué pasa, estoy oprimiendo la contraseña y no funciona. Él me dijo: oprima de nuevo la contraseña. Y efectivamente no funcionaba. De nuevo, oprímala. No, esa no es su contraseña, me decía las 2 ocasiones. Lo curioso es que hay momentos en que usted tiende a confundir las cosas y termina poniendo la contraseña de su tarjeta de débito en el lugar donde no debe ponerla. Pues bien, fue un tiempo de confusión, fue un tiempo desesperante. Y en ocasiones la vida es exactamente como esa mañana. Una mañana que parecía convertirse en una mañana de bendición, de alegría, de serenidad, se convirtió en una mañana de desespero, porque después, cuando comenzó el tiempo de oración, el dolor de cabeza no paraba. Quiero hacerle una pregunta. ¿Algunas veces usted ha manejado los botones de la manera que no correspondía? O tal vez escuchó instrucciones pero no podía entenderlas. Estaba operando un sistema que no entendía. ¿Sí? A todos nos ha pasado. Si bien usted no ha oprimido mal la contraseña de una alarma, tal vez ha oprimido el botón que borró toda la tesis de grado o todo el trabajo de bachillerato, o tal vez el mecánico le dijo que su automóvil no estaría listo para ese día, o tal vez su esposa lo llamó al celular y le dijo: amado,
acaba de llegar una facturita del tránsito. Debes 800,000 pesos en multas. O tal vez su jefe le ha dicho que debido a la recesión hay recorte de personal. Tal vez consciente o inconscientemente nos hemos encontrado en circunstancias que parecían pacíficas y parecían un buen día soleado y se convirtió en un día lleno de relámpagos y lluvia incesante. Cuando la calma se convierte en caos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo debemos actuar para que no se convierta en un desastre? Cuando todo amenaza la calma, solo hay un lugar donde podemos lograr la paz. La Biblia nos dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Pero ¿por qué poner los ojos en Jesús? ¿Qué veía Jesús que usted y yo no podemos ver en medio del caos, en medio de las situaciones difíciles? Pues yo quiero que en esta mañana estudiemos un día, el segundo día en que Jesús tuvo tal vez más situaciones difíciles que afrontar. ¿Por qué no el primero? Porque el primero todos lo conocemos, el día de la crucifixión. El segundo día de mayor demanda, de mayor altibajos en la vida de Jesús, quiero que lo estudiemos en esta mañana. Esa mañana fue un día de bombardeos en la vida de Jesús. Y lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 7. Lucas capítulo 7, capítulo 9, versículo 7, en su Biblia. Recuerde que allí al costado izquierdo hay Biblias. Dice la Biblia: Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Amén. El día de Jesús comenzó con un hermoso despertar. Probablemente Jesús comenzó, abrió los ojos y oró al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque era la costumbre de Jesús hacer eso. Pero el día comienza con una noticia trágica. Su primo Juan acababa de ser asesinado por Herodes. Cuando escuchamos la noticia de la muerte de alguien que apreciamos, que amamos, pues el día se convierte en un día de luto, en un día de tristeza, en un día de angustia. Y ese día Jesús acababa de escuchar que su primo Juan acababa de ser asesinado. ¿Cómo creen que se sentía Jesús? Triste. Pero por si fuera poco, Herodes, el asesino de Juan, ahora le manda a decir a Jesús: ¿y usted quién es? Usted es otro como Juan que hace milagros. ¿Sabe qué? Quiero verme con usted. Imagínese que un asesino haya matado a una persona que tiene que ver algo con usted, y de repente dice: bueno, pues también me quiero ver con usted. Además de tristeza y angustia, probablemente Jesús en ese momento sintió que ya le estaban empezando a amenazar de muerte. Porque el pasaje nos dice: ¿de quién es este que oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Quién procuraba ver a Jesús? Herodes, el asesino, el que había matado a su primo, ahora quería ver a Jesús. Pues bien, el día no había comenzado nada bien. Primero, el luto había tocado el corazón
de Jesús. Ahora una posible amenaza de muerte había tocado la vida de Jesús. Pero Marcos, que nos relata el mismo pasaje, nos dice que Jesús estaba aún meditando lo que Herodes había dicho, y llegaron unos muchachos corriendo emocionados a donde Jesús. Y le dijeron: Jesús, imagínate que fuimos allí y yo oré por alguien y se sanó. Vino tal vez Pedro y le dijo: Jesús, imagínate que había una persona endemoniada y oré por ella y el demonio, ¡pum!, lo sacudió y salió. Y así cada uno nos dice en el Evangelio de Marcos que después de la muerte de Judas llegaron todos los discípulos a contar cómo los demonios salían de las personas, cómo los enfermos eran sanados, cómo los cautivos eran liberados y cómo la gente creía el Evangelio. Pues bien, un día de muchas emociones. Y dice la Biblia que no habían acabado de dar su informe cuando una aglomeración de gente empezó a acercarse a donde estaban los discípulos y Jesús. Y dice que se acercaban por millares. Se empezó a hacer un tumulto, como cuando hay un accidente, que empieza a acercarse gente y cuando uno mira está ahí el tumulto. Lo mismo estaba sucediendo. Pues bien, no era un día fácil para Jesús, era un día de emociones fuertes. Primero el luto, después una amenaza de muerte. Ahora los discípulos venían con buenas noticias, pero no era un buen día y Jesús quería retirarse a orar. ¿Qué nos dice el versículo 10? Y vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándoles se retiró aparte a un lugar desierto, a una ciudad llamada, ¿qué? Betsaida. Imagínense, los apóstoles llegan y tal vez detrás de los apóstoles venía la gente que había sido sanada, venían los que habían sido liberados de los demonios detrás de los discípulos. Los discípulos contándole a Jesús: imagínate que esto y esto otro. Y Jesús: sí. Ya Jesús tal vez se acaba de secar lágrimas por la muerte de su primo y se emociona Jesús. Llega la multitud, pero no era un día para predicar. Era un día que se había convertido en un día triste. Y Jesús toma una decisión. Dice que se retiró aparte a un lugar desierto. Como quien dice: hoy no es un día para predicarles, hoy no tengo ganas de hablar. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de un día de tristeza recibir demandas que usted no está dispuesto a cumplir. Probablemente un día llega del trabajo cansado, su jefe le dice: vamos a tener que recortarle el sueldo. Y llega usted y su hijo está: papi, jugamos. No es un momento para jugar, es un momento para tirarse sobre la cama y acostarse a dormir. Jesús quería ir, apartarse a solas, tal vez con sus discípulos, y orar. No era un momento para hacer milagros, no era un momento de demandas. Yo sé qué es lo que es tener una gran cantidad de personas demandando tiempo. En una ocasión teníamos un grupo de jóvenes y terminaba la reunión y muchos querían consejería, otros querían hablar al tiempo y era difícil. O probablemente estar en la línea hablando con alguien y llegar otra llamada que está ahí en el celular y tú tener que decirle a la persona: espera un momento, hay otra llamada en la línea. Pero tal vez de ustedes han demandado tiempo, pero la Biblia nos dice que eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos estudiosos dicen que eran 25,000 personas las que estaban demandando la atención de Jesús. Imagínense, primero aflicción, después peligro, después júbilo por lo que le contaban los discípulos y ahora una gritería ahí demandando a Jesús. Dice el versículo 11: y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió
y les hablaba. Pero es interesante porque este mismo pasaje, cuando lo leemos en Marcos, nos dice que Jesús se subió a una balsa con los discípulos y despidió a la gente. Nos veremos más adelante. Y la gente, Jesús, Jesús, más adelante. Y dice que pasaron el mar al otro lado. Y que cuando llegaron al otro lado del mar y se bajaron de la balsa, ¡oh, sorpresa! Adivinen quiénes los estaban esperando en el otro extremo. Toda la gente se había ido por toda la orilla y había dado la vuelta para recibir a Jesús. Te estábamos esperando, Jesús. Nos acabamos de ver, pero no importa, tenemos sed y hambre de ti. Algunos dirán, pero ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué despidió a la gente? ¿Por qué? Probablemente usted entiende a Jesús cuando ha tenido un día demandante, un día de angustia, un día que parecía tranquilo y se había convertido en un día de caos. La gente y Jesús tenían agendas diferentes. Jesús tenía planeado ir a orar al Padre, ir a pedir consuelo, aliento y ánimo, pero la gente buscaba otra cosa. ¿Le ha pasado algún día que usted tiene una agenda y otros tienen una agenda diferente? Usted en su agenda tiene dormir y la bebé tiene otros planes. Usted en su agenda tiene un día de ir a trabajar y resulta que hay dificultades en la casa. Usted tiene agendado un día de paseo, pero termina arreglando la canilla. Usted tiene agendado un día diferente, pero tal vez las situaciones o otras personas tienen para usted planeado algo diferente. ¿Sabe qué es lo bueno? Que Jesús nos entiende. Jesús sabe qué se siente cuando usted tiene algo planeado y resulta algo totalmente diferente a lo planeado. Eso es lo bueno de Jesús. Eso es lo interesante de Él. Jesús sabe cómo nosotros nos sentimos, y eso es lo que quiero que entendamos en esta mañana. Diga conmigo, Jesús sabe cómo me siento. El día que me desesperé por la alarma, Jesús comprendía que era un día de tensión y angustia, en el cual probablemente no se encuentra una solución. Alguien una vez me contaba la historia de que estaba enseñando a su hijo a jugar basquetbol. Y era interesante porque el papá le decía, mira, es fácil. Y tiraba la pelota y ¡pum! Caía en la cesta y cesta. Y el niño pequeño, bueno papi, tiraba la pelota y no llegaba ni a la mitad de la cesta. No, hijo, tírala más fuerte, decía el papá. Tú eres capaz de hacerlo. Y el hijo lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y ya una vez frustrado dijo, es que es muy fácil desde allá arriba cómo hace las cosas. Desde allá es muy fácil hacer las cosas. Es exactamente lo que muchas veces nosotros le decimos a Dios. Padre, es que es muy fácil desde allá arriba como tú ves las cosas, pero tú no has estado acá en mi situación, tú no estás en el engaño que estoy pasando, tú no estás en la aflicción, tú no tienes los padres imperfectos que a mí me tocaron. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que para todas nuestras objeciones, porque para los momentos difíciles tenemos un pero y un Señor, sí, una condición. Pero la palabra nos calla la boca a nuestras objeciones. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si usted ha tenido una objeción, un reclamo y un pero para Dios, diciéndole, Señor, desde arriba tú ves las cosas muy diferentes, si estuvieras aquí entenderías. Muchos de nosotros le hemos dicho así a Dios. Pero el apóstol, el escritor de Hebreos, se encarga de quitarnos todos los peros y todas las objeciones. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Alguien con voz bien fuerte que nos lea este pasaje. Solo vamos a leer el versículo 15 de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. ¿De quién está hablando? De Jesús, no de un ángel, no de tu papá, está hablando de Jesús. Y lo más interesante de que nos dice de Jesús, sino uno que pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado ¿en qué? En todo. Es decir, cada sufrimiento, cada tentación, cada decepción, Jesús también la sufrió. Si usted está padeciendo alguna situación, Jesús lo entiende, porque Jesús puede simpatizar con nuestras debilidades. Mire, imagínese un político que se pone un casco de obrero y va al lugar donde están los obreros y sonríe con el casco, aunque tiene corbata, sonríe y el casco y le da la mano a todo el mundo. Bueno, los obreros dicen, bueno, se hizo como nosotros. Imagínense a alguien que trabaja en trabajo social, va y le da comida a las personas en la calle y por un día decide dormir en la calle. La gente dice, wow, esta persona se hizo como nosotros. O un general de alto rango se sienta en el lugar donde almuerzan todos los soldados rasos, se sienta con ellos y comen. Todos dicen, wow, se hizo como uno de nosotros. Pero para estos tres casos hay una excepción. Todos saben que cuando las cámaras ya no estén filmando al político, él se va a quitar el casco y va a seguir siendo un político. Todos saben que el que hace servicio social la siguiente noche tendrá una camita caliente y una casa donde no se moja. Y todos sabrán que el de alto rango al siguiente día seguirá almorzando en el lugar donde almuerzan los generales. Pero no así con Jesús. Con Jesús es diferente, porque Jesús no fue una cuestión de un día. La Biblia nos dice que Él se hizo igual a nosotros. Dice que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Y por qué puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Por qué Jesús te entiende? Porque Él se despojó de su divinidad. Él se despojó de todos los privilegios que tenía en el cielo y se hizo hombre. Entonces, cuando Jesús tenía una tentación, es exactamente lo que tú sientes cuando eres tentado. Es que usted no entiende cómo es esa tentación cuando veo esos billetes ahí, la tentación es tan fuerte. Pues si nos parece difícil creer que Jesús también fue tentado, la Biblia no miente. Y dice que Él fue tentado. La diferencia es que no pecó. Algo interesante que me acuerdo en la clase del seminario, una vez un profesor nos decía, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. No sabemos si Jesús tenía acné. Y una jovencita que estaba recibiendo la clase, profesor, me parece una falta de respeto que diga eso de mi Jesús, de mi Señor. ¿Cómo así que no sabemos si tenía acné? No, Jesús no tenía acné. Pues bien, algo que ignoraba esta jovencita es que nos encanta ver a Dios como alguien que no sintió dolor. Eso nos impresiona. Nos encanta ver a Dios como alguien majestuoso, como alguien que nunca arrugó la frente. Pero el ver a Dios solamente en esa perspectiva nos hace ver a un Dios frío, un Dios alejado de nosotros, un Dios que no nos entiende. Pero lo bueno de Jesús es que Jesús, no sabemos si tenía callos, pero probablemente andar en sandalias producía callos. Se les empolvaban los pies, sudaba, se cansaba.
Él entiende lo que usted está padeciendo. Y yo no sé si en esta mañana estás sufriendo por algo o por alguien, pero Jesús te entiende y te comprende completamente. Él se inclina y te dice, ¿sabes qué? Yo entiendo cómo te estás sintiendo. Yo sentí lo mismo, pero yo te puedo ayudar y yo te puedo dar fuerzas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Él sabe cómo te sientes porque Él ya estuvo ahí. Quiero terminar este tiempo contándole una historia real. El 15 de febrero de 1921, un cirujano estuvo a punto, ese día decidió hacer algo que ningún otro cirujano había hecho en la historia. Este hombre se llama el Dr. Kahn y tenía 37 años de experiencia haciendo operaciones de apendicitis. Imagínense, en 37 años cuántas operaciones no había hecho. Miles. Pero este día la operación sería diferente. Él tenía una teoría que nunca había comprobado, pero estaba seguro que era así. Él decía que para una operación grande, una operación mayor como la de la apendicitis, era mejor el uso de anestesia no general, sino anestesia en cierta parte, no dormir todo el cuerpo. Entonces, al usar este tipo de anestesia iba a ser efectivo el tratamiento. Pues bien, él empezó a buscar a alguien que fuese valiente, y eso era un gran riesgo, porque imagínense, habían grandes riesgos, porque probablemente al usar anestesia local, la persona que iba a ser operada iba a ver que lo estaban operando. O si se pasaba el efecto de la anestesia local en plena operación, iba a sentir en carne viva todos los cortes, todas las agujas y todo el dolor de una operación. Entonces era un alto riesgo que ningún paciente con el terrible dolor de apendicitis estaría dispuesto a ser sometido. Pero el 15 de febrero de ese año, 1921, hubo un voluntario, un valiente, que decidió hacer. Y hubo dos cosas que hicieron que esta operación fuese diferente a todas. La primera, efectivamente, que no se usó anestesia general, sino anestesia local. Pero hubo una segunda cosa que hizo que todo fuese diferente. Y lo que hizo que fuese diferente fue el voluntario. El voluntario fue el Dr. Kahn. ¿Sí? Él se operó a sí mismo. Él mismo se abrió y se operó. Pues bien, lo que hizo el Dr. Kahn fue algo de demasiado peso en el ambiente médico, porque tuvo suficiente autoridad para decir: la operación fue un éxito. No hay ningún riesgo en operar a alguien con apendicitis con anestesia local y de la manera en que yo estoy diciendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque se lo hizo a sí mismo, se operó a sí mismo. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Esa historia del Dr. Kahn nos recuerda la historia de Jesús. Asimismo se hizo hombre para poder comprender qué se siente estar afligido, qué se siente ser engañado por otros, qué se siente ser traicionado por otros, qué se siente estar en insomnio, qué se siente estar padeciendo el luto de un ser querido. Sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53. Sufrió nuestros dolores. ¿Será que Jesús sufrió rechazo? Sí. ¿Será que Jesús fue tentado? ¿Será que por algún momento sintió soledad, muerte, cansancio? ¿Por qué tuvo que padecer eso? Para que cuando nosotros lo suframos,
vayamos a Él y le digamos: Señor, ¿sabes que otra vez aquel marido que me diste volvió a meter la pata y volvió a fallarme? Para que tú puedas acudir a Él y decirle: Señor, no le puedes decir: Señor, no sabes qué se siente, porque Él entiende lo que usted está sintiendo, sino para que usted le diga: Señor, tú que pudiste padecer lo que yo estoy padeciendo, necesito tu ayuda, necesito tus fuerzas. Señor, tú no entiendes la clase de padres imperfectos que me diste. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué Jesús tuvo a José y María? ¿Sabía que Jesús solamente lo pudo haber criado María? Pero no. A Dios le plació que tuviese un padre adoptivo. Porque Jesús entiende que es tener papás que lo han adoptado a uno. Papás que tal vez no son tus papás. Mamás que no son tus mamás. O Jesús también entiende que es tener un papá y una mamá imperfectos. Porque María cometió errores con Jesús. Y José también cometió errores con Jesús. Cuando te sientas afligido porque no entiendes a tus padres, acude a Jesús. Jesús entiende a perfección que es tener un par de papás imperfectos. Jesús entiende todo lo que padecemos. Algunos dicen: pero Jesús no entiende que es endeudarse y después no tener con qué pagar. ¿Sabes qué? Jesús también entiende eso. Si bien Jesús nos endeudó, Jesús también padeció necesidad. Padeció momentos en que anhelaba algo, pero no usó sus poderes para satisfacer sus propios deseos, porque quería entender lo que tú estás padeciendo. Yo sé que en esta mañana hay personas que están afligidas por alguna situación difícil. Y hoy es un momento para decirle: Señor, hoy quiero acudir a tus brazos de amor porque tú me entiendes, porque tú me comprendes, porque tú entiendes la situación difícil. Mis hijos no entienden mi situación, mis padres no entienden mi situación, pero Jesús sí la entiende. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Quiero invitarlo a que se ponga de pie y le dé un aplauso fuerte al Rey de Reyes, porque Él es digno de gloria y digno de alabanza. Gracias, Jesús, por entender